Buenas tardes. De nuevo retomamos la última conferencia de hoy, que corre a cargo de Pilar Díez del Corral Corredoira. Pilar es doctora europea en Historia del Arte y de la Música por la Universidad de Santiago de Compostela. Su tesis, publicada en Reino Unido, se titula así: "Y Dionisio desposó a la rubia Ariadna". Estas mujeres tienen una capacidad de poner títulos atractivos que impresiona. Estudio iconográfico de la cerámica ática es el tema en el que ella hoy va a dedicarnos un tiempo. Está publicado en British Archaeological Reports en Oxford en 2007. Es máster europeo en Historia de la Arquitectura en la Universidad degli Studi di Roma y desarrolló su investigación en diferentes centros internacionales como Pilar, el IA. ¿Cuál es este IA? Es la Nova de Lisboa. El de Lisboa que habíamos hablado antes. La Accademia Nazionale di San Luca en Roma, The Warburg Institute en Londres, la Real Academia de España en Roma. Vaya, ya tenemos algo en común. El Deutsches Archäologisches Institut de Roma, el Wiesley Archiv de Oxford y la Escuela Normale Superiore de Pisa. Fue becaria de la Real Academia de España en Roma y en 2014 obtuvo el Teaching Award of the British Society for 18th Century Studies por su contribución a los estudios interdisciplinares en el 780. Entre 2015 y 2017 fue Marie Curie Fellow en la Technische Universität de Berlín, donde desarrolló un proyecto dedicado a la identidad nacional portuguesa y española y las academias nacionales en Roma en el siglo XVIII. En la actualidad trabaja como investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid, con un proyecto titulado Academias Artísticas, Diplomacia e Identidad de España y Portugal en la Roma de la primera mitad del siglo XVIII. Y además es miembro colaborador del INED-MD de la Universidad Nova de Lisboa y desde el 2021 dirige con el profesor David Ojeda el proyecto La perdurabilidad del engaño, falsificación de antigüedades en la Roma del siglo XVIII. Pilar, te atendemos con sumo gusto. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este curso de verano el haberme invitado, porque es una gran oportunidad y un gran honor para mí, porque hace un montón de años que dejé la antigüedad clásica y es una oportunidad muy buena de reencontrarme con algo a lo que le dediqué muchos años de mi vida y que al final me ha llevado a otros derroteros, al siglo XVIII. Pero es un placer volver a presentarlo aquí. También quiero agradecer a los presentes la paciencia, sobre todo una tarde de calor a plomo, estar aquí metidos para escuchar esta presentación, que forma parte de lo que en su día fue mi tesis de doctorado y que se dedicó a la figura de Ariadna en la cerámica ática y su relación con Dioniso. Es decir, yo estudiaba la segunda parte del mito de Ariadna, no su relación con Teseo, sino cómo se la representa y cómo se la reconoce iconográficamente en su relación con Dioniso, que era un asunto pues bastante complejo, porque se la confundía normalmente con las ninfas o con las ménades, que eran las figuras femeninas que normalmente acompañan a Dioniso. Si dentro de la iconografía clásica pudiéramos establecer una serie de modelos compositivos básicos para la identificación de episodios, habría que dedicar un capítulo independiente solo al rapto, que alude a la unión física de la pareja y que vendría a ser una especie de convencionalismo o de modelo que resumiría los diferentes pasos de la seducción en una sola imagen. Esta síntesis poco romántica de los preliminares amorosos se convirtió en uno de los esquemas más difundidos y más fácilmente reconocibles de la iconografía griega, cuyo uso se extiende no solo a contextos divinos, sino también a mortales. El carácter sintético del que hace gala la pintura vascular ática, que en numerosas ocasiones originó y todavía hoy origina quebraderos de cabeza a los estudiosos, favorece el uso y la propagación de esquemas representativos de esas características, que son recursos que usan los artistas para representar de una manera fácilmente legible escenas y mitos concretos y sobre todo para representar la narración, que es un elemento de gran importancia dentro del arte griego.
Dentro del medio artístico de la cerámica son muchas las variantes míticas que usan este modelo. Un trabajo de revisión y de actualización de esos mitos se extendería demasiado y no tendría mucho sentido en una presentación o una sesión de estas características, y por eso me voy a ceñir exclusivamente al mito de Dioniso y Ariadna, aunque hay ejemplos muy conocidos como el que pueden ver aquí. El mito de Tetis y Peleo o el de Eos y Titono, que son representaciones que aparecen en gran número en la cerámica. Aquí en la imagen pueden ver el tondo de una cílica de figuras rojas de principios del siglo V a.C., que representa el esquema habitual del rapto, que digamos que aquí lo vamos a estudiar en dos versiones, una la persecución amorosa y otra el momento en el que el hombre intercepta a la mujer. Se representa normalmente como una especie de llave de judo, o de como si la agarras y la levantase. En esta representación en concreto se representa a Peleo agarrando a la Nereida Tetis, que se está transformando, metamorfoseando, intentando huir. La razón por la que escogí a Dioniso y Ariadna como temática para estudiar el rapto es porque es un ejemplo excepcional para tratar de dar otra vuelta de tuerca a las interpretaciones más habituales del rapto como una imagen del papel pasivo de la mujer y activo del varón. Son muchos los autores que dentro de los llamados gender studies o estudios de género han enfatizado los elementos de opresión y doblegamiento femenino en estas imágenes. Sin duda, y más allá de la obviedad evidente de que es una escena, digamos, agresiva o que se puede entender como agresiva, hay otros componentes relacionados con la estructura social helena en la que el hombre desempeña un papel de clara preponderancia. Y hay que pensar que normalmente era el hombre el que producía estas imágenes, con lo cual el uso de este tipo de esquemas tiene sentido. Pero precisamente la disyunción que existe entre la estructura social del mundo griego, clásico, o arcaico, con la vida real que luego se desarrollaba, una cosa es lo que conocemos o lo que se estudia desde el punto de vista, digamos, canónico de estructura, y otra cosa es la vida del día a día, la vida cotidiana, es donde podemos entrar a valorar elementos que parecen pasar desapercibidos y que cuando se estudia en la cerámica no son tan subsidiarios y dan a entender que esta iconografía, que en principio parece agresiva, no tendría que serlo. Y nos darían una clave para una comprensión más profunda de este fenómeno, de este cliché representativo, y pone sobre la mesa el lado más humano de las relaciones entre hombre y mujer. Es en este punto que el mito de Dioniso y Ariadna nos sirve como puente, puesto que la relación que une a estos dos dioses está basada en un mutuo amor que la literatura se encarga de enfatizar. Ariadna era la hija de Minos y Pasífae, los reyes de Creta. Cuando Teseo llegó a la corte de Minos, capitaneando a los jóvenes que, según una antigua tradición, debían ser sacrificados al Minotauro, la joven se enamoró del ateniense y se propuso salvarle la vida. De esta forma, y engañando a su padre, proporciona un ovillo a Teseo para que una vez en el laberinto que habitaba la bestia pudiese encontrar la salida sin temor a perderse. A cambio de la ayuda, Teseo debía llevar a Ariadna a Atenas y hacerla su esposa, y por ello parten de Creta juntos. Llegado este momento, el mito cuenta con muchas variantes que coinciden en términos generales en que Teseo no cumple con su palabra y abandona a Ariadna en una isla identificada como Naxos o Día. El motivo de su huida es oscuro. Hay una tradición que habla de otra mujer, Egle, a la que Teseo amaba. Otra nos dice que el propio Dioniso le ordenó dejarla y que él la raptó durante la noche. A pesar de todas las variantes, las fuentes antiguas suelen recoger su historia vertebrada en torno a dos versiones. La de Homero, que cuenta cómo Ártemis mata a Ariadna por orden de Dioniso al verse engañado por la joven. Y la de Hesíodo, que es la que más nos interesa, que dice cómo Zeus le otorgó la inmortalidad para disfrutarla con su divino esposo. La versión que tuvo más repercusión entre los autores griegos y latinos es la que transmitió Ferécides, que habla de cómo Dioniso le otorga la inmortalidad, porque ella era una princesa, no formaba parte de los inmortales. Este final feliz lo recogen autores tan relevantes como Catulo, Apolodoro, Ovidio o Plutarco,
y eso explica también su fortuna en el resto de la historia del arte y de la tradición clásica, no solo en la antigüedad. Plutarco, en su Teseida, reúne toda una serie de leyendas que atestiguan la importancia y la difusión que tuvo la figura de Ariadna. Las más interesantes son las variantes locales. Una de ellas cuenta que en el viaje de regreso a Atenas, una tormenta sorprende a la pareja. Ariadna, encinta y mareada, baja a tierra en Chipre, en la costa de Amatonte. Allí morirá antes del parto y cuando Teseo vuelve a por ella, instaura en su honor una celebración donde un muchacho reproduce los dolores del nacimiento, rindiéndole honores como Ariadna Afrodita. Su culto a Naxos no es menos extraño, tanto si nos basamos en la versión feliz de su boda con Dioniso como en la de su muerte. Se la celebra de dos formas muy diferentes, por un lado con alegres fiestas y por otro con un duelo. Esta dualidad de la que es objeto su culto manifiesta el carácter complejo de Ariadna, que hace de pareja con el culto de su esposo, dios de las contradicciones por antonomasia. Lo que es evidente es que desde el inicio la figura de Ariadna está vinculada al mundo de lo amoroso, tiene una relación muy directa con Afrodita. Al margen de la aparente confusión que se produce en las fuentes, la versión que tuvo más difusión y por tanto más repercusión a nivel figurativo fue la que terminó con un final feliz. Una vez abandonada en Naxos y descubierto el engaño de Teseo, Ariadna se lamenta de su suerte y en ese escenario es donde la encuentra Dioniso, que venía con su alegre Tíaso. El dios se enamora de la joven y la hace su esposa. Este final, que compensa los sinsabores del pasado, cuenta en su haber con muchas representaciones, tanto en la cerámica griega como en la escultura funeraria romana, entre otros ejemplos. Como decía, es este el modelo que aparece a lo largo de toda la historia del arte y que se reinterpreta hasta el siglo XIX, la ópera, en fin, es el preferido, digamos. El éxito de esta versión feliz del mito de los amores de Dioniso y Ariadna se subraya en muchos de los textos antiguos que nos han quedado. Por ejemplo, volviendo a los fragmentos de la obra de Ferécedes, nos dicen que cuando Teseo zarpa en plena noche, tras tocar la isla de día, desembarca y se duerme en la orilla con ella. Atenea se le aparece y le ordena abandonar a Ariadna y llegar a Atenas. Se pone en pie y así lo hace. Y recoge Ferécedes. Como Ariadna se lamentaba, se le aparece Afrodita. De nuevo nos encontramos en el vínculo con esta diosa y la consuela. Iba a ser esposa de Dioniso y alcanzaría gran fama. El dios se aparece a su vez. Se une a ella y le regala una corona de oro que los dioses colocaron más tarde entre las estrellas para complacer a Dioniso. Esto es el catasterismo, la que se convierte en una constelación. A veces es la corona, la constelación, y a veces es la propia Ariadna que se convierte en una constelación de estrellas. Este es un motivo muy querido por autores tardíos y latinos como Arato, y aparece también en textos de tipo astrológico medievales. Para poner alguna imagen y explicar un poco de lo que estoy hablando, les enseño esta calpis, que es un tipo de vaso pensado para contener agua y muy parecido a la hidria. Esta escena es especialmente interesante porque representa esta versión que trata, digamos, de blanquear la figura de Teseo. Casi todos estos vasos están cronológicamente circunscritos a la primera mitad del siglo V, en el momento en que Teseo se está convirtiendo en la imagen, en el héroe epónimo de la ciudad de Atenas, y por tanto tienen que conseguir que Teseo no tenga tan mala imagen después de haber dejado a Ariadna. Entonces muchos de estos vasos tienen que ver con este contexto histórico. Atenea es la que empuja a Teseo a abandonar a Ariadna, no es algo que él motu propio realizase, y es una manera de explicar el mito y darle sentido, y sobre todo colocar a Teseo a la altura de Heracles, pero como héroe ático por excelencia. En la escena que se representa en esta calpis la tienen en un dibujo para mayor legibilidad en la parte inferior derecha. Pueden ver en una composición en V en la que en el centro hay un hiato, hay un hueco, un vacío que separa por un lado la pareja de Atenea y Teseo, Atenea que le indica
que parta hacia Atenas y Teseo como que se despide. Y del otro lado nos encontramos a Dioniso, que todavía aparece con su iconografía arcaica, es decir, como un hombre barbado de cabellos largos, y no como el joven efébico que aparecerá ya en el siglo V, y a la joven Ariadna, que la empuja, la agarra, y aquí podemos ver cómo se repite en cierta medida este cliché iconográfico del rapto, del agarrarla, de empujarla. Por ejemplo, aquí tenemos un lécito muy interesante, también del mismo periodo cronológico, en el que, aunque no se ve muy bien, volvemos a encontrarnos lo mismo. Atenea despierta a la pareja que está dormida, bueno, solo despierta a Teseo, y le dice vete. Y Ariadna permanece dormida, de hecho sobre su cabeza aparece una figurita pequeñita de Hipnos, y que es una manera muy interesante de mostrar cómo el futuro de Ariadna se decide en esa noche en el que Teseo la abandona. Esto para que tengan una idea aproximada de cómo los pintores resuelven esta historia. El autor, en cambio, dentro de lo que son las fuentes escritas, que nos lega una imagen más íntima y tierna del amor del dios y la joven mortal, es Jenofonte, que en su banquete retrata un mimo simposial, una representación que se hacía después de la reunión y de la fiesta del simposio, en el que se interpreta la pareja de amantes. Nos situamos al final de un banquete y un fragmento que es un poquito largo, pero lo voy a leer para que vean el ambiente en el que se generaban estas representaciones y cómo gustaba al público también. Dice: a continuación se instaló en la sala un sillón y luego entró el siracusano y dijo: señores, Ariadna va a entrar en la cámara nupcial suya y de Dioniso. Después llegará Dioniso, bastante borracho, del banquete con los dioses. Se acercará a ella y se pondrán a jugar los dos. A continuación entró en escena Ariadna, ataviada como una novia, aquí más elementos relativos a la nupcialidad, y se sentó en el sillón. No había aparecido Dioniso cuando la flauta empezó a entonar un ritmo báquico, y entonces pudieron admirar al maestro de baile, pues al punto que Ariadna lo oyó, se puso a hacer tales gestos que cualquiera habría advertido que estaba contenta de oírlo. No salió al encuentro del dios, ni se levantó siquiera, pero era evidente que le costaba mantenerse quieta. Desde luego, en cuanto Dioniso la vio, avanzó hacia ella, bailando como lo haría el más apasionado, y se sentó en sus rodillas, la abrazó y le dio un beso. Ella parecía avergonzada, pero también correspondió a su abrazo amorosamente. Al verlo, los convidados, al mismo tiempo que aplaudían, pedían a gritos: ¡otra vez, otra vez! Pero cuando Dioniso se incorporó y ayudó a Ariadna a levantarse, a partir de ese momento, era cosa de ver los pasos y figuras, porque bailaban, por eso se refiere a eso, de los amantes, besándose y abrazándose. Y al ver que Dioniso, verdaderamente bello, y Ariadna, tan encantadora, se besaban en la boca muy de veras y no fingiendo, todos los espectadores estaban muy contentos. Creían oír a Dioniso preguntarle a ella si le quería, y a ella jurando de manera tan apasionada que no solo Dioniso, sino todos los presentes habrían sido capaces de jurar que el muchacho y la muchacha se querían mutuamente. Este texto, que es muy evocador, nos habla del final de este banquete, en el que esta pantomima cerraría la reunión. Esta era una costumbre bastante extendida que se venía a completar con otro tipo de entretenimientos como los escolia o poemas de elogio que hacían hincapié en los placeres simposíacos. Aparentemente con Jenofonte somos partícipes de una visión lúdica del mito de Dioniso y Ariadna, lo que ratificaría la popularización de su historia. Este nuevo enfoque más galante, con mayor énfasis en los sentimientos, encontrará eco muy rápidamente en la cerámica. A partir del último cuarto del siglo V y en adelante, siempre se tiende a la representación de la historia desde este punto de vista. Aquí tienen un detalle: a la derecha es un dibujo, a la derecha abajo es un dibujo y arriba es la crátera de volutas original del pintor de Prónomos. Esto es un vaso muy conocido y que estudia mucho la gente que se dedica a temas de teatro y tragedia, porque en un contexto, digamos, del mundo trágico, del mundo teatral, vemos en el centro del vaso a la pareja de Dioniso y Ariadna compartiendo una cliné.
El tipo además de ropajes que lleva ella nos hablan de precisamente ataviada como una novia, que era lo que, digamos, de alguna manera viene a ilustrar muy bien el texto que acabamos de leer. De la misma forma que hemos visto en la literatura cómo Dioniso y Ariadna se perfilan como el modelo de los dos amantes esposos, se podría hacer un rastreo iconográfico en sus representaciones en la cerámica, en la que podemos encontrar materializado lo que las fuentes escritas nos relatan. Podemos estudiar la presencia de la divina pareja en distintos contextos, pero destaca la existencia de una serie de piezas que, aunque reducida, es significativa, representando esta persecución y rapto. Parto de una tabla que nos proporciona Andrew Stewart en los 90, en la que organizaba esas escenas de dioses mortales y héroes en un marco cronológico comprendido entre el 625 y el 400 a.C. Las piezas de Dioniso aparecen restringidas entre el 500 y el 450 y algunas un pelín más tardías. Solo contabiliza 3 y solo en una identifica a Ariadna. En las otras 2 restantes dice una figura femenina sin identificar. Sin embargo, tras hacer una revisión con los Corpus Vasorum y con el fondo del archivo Beazley, he aumentado a 8 las piezas incluidas bajo este epígrafe de rapto o persecución. 5 pertenecen al periodo clásico temprano, 2 al clásico pleno y 1 al tardío. Como pueden ver, cronológicamente volvemos a lo mismo. Se trata de un periodo muy concreto, con unas condiciones, digamos, políticas o históricas, en las que es muy importante limpiar esa imagen de Teseo y demostrar que la princesa cretense sí tuvo un buen final, tuvo una vida mejor que la que hubiera tenido si hubiera seguido con Teseo. La tipología de estos vasos, la tipología de estas representaciones en los vasos, se mantiene estable desde la pieza más antigua hasta la más moderna. El modelo de persecución, que lo pueden ver aquí, es un modelo muy simple, en el que Dioniso, con el tirso, a veces lleva en su mano el cántaros, que es su vaso ritual por antonomasia, persigue a una mujer. Muchas veces Eros aparece sobrevolando la escena. La imagen de Dioniso portando el tirso se repite en varias piezas de esta serie. Tiene su paralelo iconográfico en otras escenas de héroes o dioses que llevan una espada o un tridente. Digamos, el tirso a veces lo blande, como se puede ver en la hidria del Museo Británico que tienen abajo a la derecha, y es similar al gesto que hacen héroes y otras divinidades cuando llevan una lanza, por ejemplo, en la banda de esta crátera de cáliz que tienen en la parte superior. Eva Kells, que es la que ha estudiado todos estos temas del mundo de lo erótico y de lo fálico, ha querido ver en el uso de este tirso o de estas espadas un símbolo fálico detrás de esa imagen masculina que blande un arma y que apunta hacia su presa. Las connotaciones sexuales de estas escenas son sutiles. El fin del rapto es la unión física de la pareja, pero en ningún momento se pueden ver signos de lubricidad. La muestra explícita de la sexualidad se deja para el ámbito de lo salvaje, de lo no civilizado. Y así podemos verlo en las tan difundidas escenas de raptos de sátiros y ninfas, por ejemplo aquí, en este tondo de Macron, en el que la ninfa blande un tirso para defenderse del sátiro itifálico que la persigue y que la agarra. Las divinidades nos muestran una visión cargada de connotaciones sexuales implícitas, como digo, usando este esquema de persecución. Pero siempre evita la muestra evidente de elementos que hablen de sexualidad, sean falos, sean gestos obscenos, etc. En este sentido, hay una clara intención de separar dos mundos, el civilizado del salvaje, siendo el primero el que instaura el modelo del rapto a semejanza de los dioses, y el segundo el que lo degrada, mostrando una sexualidad desbordante. Son las divinidades las que a través de la unión con rapto mantienen un orden social basado en su poder y autoridad. De ahí que la unión con un dios no signifique el ostracismo social, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Dánae y Zeus tienen a Perseo, mientras que la unión con un animal salvaje
por ejemplo, Pasífae con el toro, que representa el deseo desenfrenado, produce monstruos como el Minotauro y, por tanto, lleva al rechazo social. Digamos que hay esas dos variantes. La imagen del rapto tiene concomitancias con las escenas cinegéticas. La caza de una mujer se compara con la captura de un animal salvaje, que en la mentalidad ateniense y griega en general está relacionada con la esfera de lo erótico. La relación hombre y mujer se ejemplifica aquí partiendo de modelos basados en el ideal aristocrático de la caza, que venía de tiempos anteriores a la época clásica, pero que estaba verdaderamente imbricado en la mentalidad. En la ciudad arcaica, el ciudadano se define por su participación en prácticas colectivas, estas características como la caza y el banquete. Desde finales del siglo VI se producen cambios en cuanto a la concepción colectiva de estos quehaceres, subrayando más al individuo en detrimento del grupo. El cazador pasa a identificarse con el héroe, dejando a un lado la imagen de vida colectiva y centrándose en el dominio privado. La relación de la caza con los contextos eróticos tiene su origen en las escenas de cortejo homosexual que solían desenvolverse en torno al regreso de la caza o vinculado al modelo efébico de la caza de la liebre. En cuanto a las cuestiones del carácter salvaje de la mujer, hemos de entenderlas en la medida en que el matrimonio es un medio para pasar la vida adulta de las muchachas. La boda se concibe como un rito de paso para ellas, que acompañada por el varón, que ya ha superado sus propios ritos de entrada en la madurez, se dispone a abandonar la vida infantil. No deja de ser pues como el rito de la caza, pero en versión femenina. El paradigma de esta domesticación la vemos en el rapto de Tetis, llevado a cabo por Peleo, que vimos al principio, en el que básicamente un mortal es capaz de doblegar a una nereida. La idea es que precisamente la nereida pasa de ser una núbil, una muchacha núbil, a convertirse en una esposa. Y esta es la manera de representarlo y entender que se trata de un rito de entrada en la madurez. Este ejemplo, como decía, muestra cómo un mortal puede permitirse el lujo de atacar a una divinidad y salir impune, puesto que lo que hace es amansar a una virgen y socializarla. Los dioses sancionan, por medio del respaldo a Peleo, la unión por la fuerza. De esta manera, vemos cómo una iconografía aparentemente alejada de lo nupcial tiene un segundo nivel de lectura, en el que se puede encontrar un paralelismo entre la idea del rapto como idea de matrimonio. De hecho, las escenas de rapto salvajes tienen otro tipo, por eso aparecen elementos de lubricidad, porque no se considera civilizado. Esa es la gran diferencia. Cuando aparecen héroes, o en este caso es un mortal o un dios, y tiene función socializadora, es decir, termina en matrimonio. Esa es la gran diferencia. En esta línea existen otros actos rituales, como el heir epicarpo, que es un término griego que significa básicamente agarrar por la muñeca. También se relaciona con la idea de alzar a la novia y colocarla en el carro nupcial. Entonces, esto se interpreta como un elemento de esta misma mentalidad. Cuando aparece este momento de agarrar la muñeca, lo que intenta representar, lo que nos dice el pintor es que ahí hay una unión seria, que es un matrimonio, básicamente. Aquí en este enocoe lo podemos ver claramente. La mujer aparece velada, supuestamente lleva todo el traje nupcial, que además las fuentes nos hablan de lo elaborado que era ese traje nupcial. En el enocoe que vemos a la derecha, incluso las manos están agarradas y en el medio vemos una columna. Eso es la pintura vascular no deja nada al azar, es muy sintética. Entonces todos estos elementos siempre tienen un significado. La presencia de esa columna implica que se está pasando de un oikos a otro, es decir, es el traslado de una casa a la creación de otra nueva. Nada se pone para rellenar el espacio, todo tiene un sentido. Vamos aquí, perdón que me he perdido un poco. Otros datos significativos para comprender el vínculo tan íntimo que existía entre el rapto y el matrimonio es la presencia de elementos como la corona, una diadema o una tenia, un lazo, que hacen referencia a contextos nupciales. El caso de la corona es polisémico, puesto que está presente en numerosas celebraciones. Sin embargo, la diadema puede identificarse fácilmente con el estefane de la novia, que era un tipo de tocado específico que veremos ahora. Un par de imágenes adelante.
El Estefane y la Tenia están ligadas a Afrodita a través de los ritos de Artemis Brauron y a los ritos de Artemis Brauronia. Volvemos sobre la pieza que dijimos que era paradigmática de estas escenas de persecución. Este estifo del pintor de Lewis es la representación, digamos, más simple. Dioniso en una cara y Ariadna en la otra. Él lleva el tirso, vemos como Ariadna en el otro lado del estifo aparece vestida con un traje más complejo, digamos, del habitual, con la presencia de ese manto que ahora veremos y sobre todo con la presencia de ese tocado muy particular que podemos ver en otras piezas, por ejemplo, esta pequeña Pixie de Sydney o en este fragmento de la Ágora de Atenas. Ese tipo de tocado es lo que llamábamos la Estefane. Es interesante resaltar como en el estifo, aquí en la imagen en color a la derecha, ella despliega su manto como invitando a acogerse al abrazo. La importancia del manto en las uniones sexuales se puede constatar en escenas de una pareja que lo comparten. Esto es muy difícil encontrar imágenes de estas características, tienen que perdonar porque está sacada de una fotografía de un libro, pero hay muchas más en las que aparecen parejas, a veces también parejas homosexuales envueltas, enrolladas en el mismo manto. El manto habla pues de la vida conyugal como el lugar idóneo para la unión, lejos de las miradas ajenas, y posibilita por tanto una cierta segregación espacial. Esta necesaria privacidad se vincula con la costumbre de que el tálamo poseyese una especie de baldaquino o pastos que asegurase la intimidad de la primera noche de los esposos. La unión de los amantes bajo el manto tiene un valor moral y también de protección. El novio se vale del manto para arropar cuidadosamente a la joven e iniciarla a la vida de adulto según los modelos paradigmáticos divinos. El ejemplo proporcionado por los dioses para las uniones respalda esta costumbre cotidiana. Hera suele aparecer representada con su manto abierto al lado de su esposo Zeus. Así están en el Partenón, en el friso. Y en su unión en el monte Ida, unas nubes le sirven de protección. Otro de los matrimonios modelo, que es el de Dioniso y Ariadna, de los que sabemos por Apolonio, que ambos se unen bajo un ligero manto al aire libre. Todo esto son citas de las fuentes escritas. Si volvemos al estifo, descubriremos cómo el artista, del que conocemos la parquedad en cuanto a detalles, porque es una pieza muy sencilla, ha sabido ambientar perfectamente la escena y hacer veladas alusiones al encuentro físico, pero no hay nada explícito, siempre implícito. Por un lado tenemos la cuestión del manto, que ya lo hemos aclarado, pero nos restan los arabescos del loto que separan y enmarcan cada cara del vaso. Nada parece ser casual. Los elementos decorativos sirven al mismo tiempo como elementos significativos. La flor de loto posee connotaciones sexuales dada su similitud con un falo. Este tema fue ampliamente desarrollado por Koch-Harnack en los años 80, que incluye este estifo entre las piezas estudiadas. En nuestro vaso sería pues muy lógica la presencia de estas flores que aludirían a la unión sexual posterior al rapto. Dentro del grupo de piezas que muestran este esquema simple que hemos visto en este estifo, hay que añadir dos ánforas muy parecidas, de las que desgraciadamente solo he encontrado la imagen de una de ellas, que es la de la colección Robinson en Baltimore. Ambas muestran el mismo esquema, Dioniso y Ariadna en una misma cara y en la contraria una figura femenina que huye o parece huir. En esta vemos como el dios posa su mano sobre el hombro de la joven, mientras que con la otra le hace un gesto de invitación. Ariadna se vuelve hacia él y sostiene en su mano lo que parece ser un objeto esférico. Habida cuenta de la escasez de atributos que suele llevar la cretense, resulta muy interesante detenerse a averiguar qué es lo que sostiene. En principio podría ser el famoso ovillo que le entregó Teseo, que permitió a Teseo salir del laberinto. Aunque normalmente eso solo aparece en contextos relacionados con la saga heroica. Teniendo en cuenta que sería poco apropiado que llevase el ovillo, que la vinculaba a un pasado, en una escena con Dioniso, quizás se trate de una fruta, una manzana. Entre todas las frutas, la manzana, el membrillo y la granada están asociados con la unión sexual, especialmente dentro del matrimonio.
Una ley que se le atribuye a Solón decía que la recién casada debía entrar en el tálamo comiendo membrillo y que una manzana le proporcionaría buen sabor de boca. De una forma u otra, la fruta tenía un papel importante en el cortejo amoroso. Sabemos que en la literatura griega era símbolo de amor y cuando una muchacha aceptaba ese obsequio, aceptaba a su vez el amor del joven que se lo ofrecía. Bueno, tenemos el caso de Perséfone. Por añadidura, Perséfone, que al haber comido la fruta no puede volver, no hay marcha atrás. Por añadidura y dentro del contexto nupcial, los frutos pródigos en semilla se consideraban apropiados para favorecer la fertilidad del matrimonio. En el caso concreto de la manzana, que en la pintura, que es quizá lo que podríamos reconocer, algún autor creía que estaba pensada, algún autor griego, antiguo quiero decir, para producir deseo sexual en la mujer. El acto de lanzar manzanas a una muchacha, cuyo paradigma se encuentra en el mito de Atalanta y Hipomenes, indica un intento de seducción. También es una cosa un poco particular, lanzar manzanas, pero está todo relacionado. En cualquier caso, desde mi punto de vista, el identificar este objeto como una manzana no solo es plausible y verosímil, sino que encaja perfectamente con un contexto claramente marcado por este erotismo implícito y, por ende, con la nupcialidad. En esta aqueleve, atribuida al pintor del Fruteto, que se conserva en Ferrara, tenemos una variante de este motivo del rapto, en el que aparece Dioniso con un ritón en mano, es el otro vaso típico de Dionisos, y con una rama de vid, flanqueados por dos sátiros. Ariadna, él se dirige a Ariadna, que huye y gira su cabeza hacia el dios. No parece exactamente un rapto, puesto que a pesar de seguir el modelo iconográfico al uso, no vemos temor en la mirada de la muchacha, no vemos ese gesto de escapar. Ella lleva el pelo recogido en un sacos y hace el gesto de la anacalipsis. Este es otro gesto muy importante y que nos da otra pista, otra vez, de lo que se representa de forma, digamos, implícita. El anacalipsis es el gesto de levantar el velo, de desvelarse. Entonces, el velo supuestamente cubriría su rostro. Este gesto ritualizado forma parte del ceremonial de la boda griega y llega a convertirse en un motivo que casi se vacía de contenido en la pintura vascular, hasta llegar a no ser casi más que un elemento decorativo de las muchachas. Todas las muchachas hacen ese gesto. A la derecha pueden ver una escultura, la Afrodita Corneto, que hace el gesto ritual. Ella está completamente velada y supuestamente con el anacalipsis abre el velo y deja ver su rostro. Resulta esclarecedor el hecho de que Ariadna haga este gesto, puesto que no solo nos sirve para reconocerla, ya que de otro modo sería complicado saber quién es, sino que también apoya la tesis que aquí defendemos, es que el rapto es un esquema que no tiene por qué tener connotaciones negativas, sino que en muchos casos se vincula con el amor y la nupcialidad, como creo que podemos deducir de la presencia de elementos como ese. Siguiendo con la argumentación de la nupcialidad, tenemos esta hidria que vimos antes del Museo Británico, en el que también está el gesto del anacalipsis presente en Ariadna. En ella aparece de nuevo una escena canónica de rapto. Dioniso blande el tirso, esta vez parece que con intención de ataque, y en su carrera tras Ariadna, ella se envuelve hacia él con un gesto de sorpresa. Lo más significativo, en cambio, no es la relación entre las dos figuras principales, sino la presencia de las otras figuras en el vaso. En primer lugar, tenemos un sátiro que toca el aulos a la izquierda, allí sentado, como sentado sobre el asa. Al otro lado vemos una especie de asiento con un cojín que nos habla de una escena, de lo que debería ser una escena de interior. También hay una doncella que asiste al rapto, que está allí, y un Eros sentado en una esquina, entretenido con un lazo que lleva en las manos. Todos son elementos que aluden a esta preparación de la novia. Lo más común en las representaciones de persecuciones es que aparezca la pareja. A veces cada uno ocupa un lado del vaso, en ocasiones acompañada de alguna doncella que a veces huye con la dama. Sin embargo, en este caso nos encontramos con una muchacha que aguarda con tranquilidad el desenlace de la historia. Parece que está esperando a servir a Ariadna.
La presencia del sátiro tocando el instrumento alude a la música de alguna celebración, así como el cojín, que nos habla de un interior, escenario poco apropiado para esta persecución. El aulós, además, es un instrumento asociado al ámbito femenino. De hecho, lo tocaban las mujeres, las hetairas, que participaban en los simposios. Y tiene un valor extrovertido, es decir, que proporciona música para que la gente la baile, y por ello es común en las fiestas. Conviene aclarar que Eros no suele ser un personaje habitual en las representaciones de carácter violento o sexualmente explícitas, así que su valor en este tipo de contextos no debería ser otro que el de aludir a una unión amorosa consentida, en este caso de Dioniso y Ariadna, así como el lazo que lleva en sus manos es atributo de nupcialidad que el público griego podía ver en otro montón de vasos de la época. En cuanto a la presencia de Eros, por ejemplo, como elemento significativo de la escena o de el tipo de lectura que deberíamos dar cuando estudiamos estos vasos, les pongo dos ejemplos. Esta copa, el exterior de esta copa del ámbito del pintor de Brigos, en la que aparece Ariadna dormida, Teseo que se va, Hermes que le enseña el camino. Pero ¿qué es lo más significativo? El pintor nos está dando aquí pistas de lo que va a pasar con Ariadna, que está dormida. ¿Y cuáles son las pistas? La presencia de la vid, es Dioniso, está llegando, por eso está la vid ahí. ¿Y cuál es la otra imagen? Eros, que la sobrevuela. También ha sido, he de decir también, que ha sido identificado como himnos a veces. Hay las dos posibilidades. En todo caso, digamos que todos los elementos dentro de esta cerámica nos dan pistas para entender el tipo de interpretación que deberíamos dar de la escena. En la crátera de Cáliz, que se encuentra en la parte inferior derecha, nos encontramos una escena de toilette femenina, una divinidad o una mortal, no podemos identificarla con seguridad, está mirándose en un espejo que sostiene Eros y se está arreglando y vuelve a hacer, como decía, el gesto de la anacalipsis, que en este caso, digamos, está casi vaciado de contenido, es como un gesto coqueto, galante. Vamos a volver sobre la Hidria, entonces. Este vaso nos muestra esta escena de rapto con alusiones más explícitas de lo normal. Y entender la figura de Eros es fundamental para valorar su significado. Su presencia se repite en otro tipo de vasos. Y, como decíamos, el que clasificó estas escenas, Andrew Stewart, entiende que la omisión de Eros en las escenas de rapto alude a una falta de intencionalidad sexual per se en la acción, puesto que en esta persecución masculina se interpreta como un medio de aculturación de la mujer, más allá de que luego se produzca el acercamiento sexual. Además, añade que en el caso de raptos por parte de dioses, la intención de aculturación no existe, sino solo la del contacto físico en sí mismo, lo que vendría a justificar la presencia de Eros en estas escenas. Sin embargo, desde mi punto de vista, pienso que Eros no alude a la sexualidad en sí misma, sino más bien a una idea más sensual, más del amor, más la relación que vemos entre estas dos figuras míticas. Este es el hijo de Afrodita, que inflama el corazón de los enamorados, el que anima las relaciones entre hombre y mujer. Lo vemos como divinidad inspiradora del amor en múltiples imágenes relacionadas con las bodas. Sin embargo, no está presente en escenas donde vemos una muestra de sexualidad desenfrenada, tanto en las ya citadas escenas de sátiros y ninfas, como en el ámbito de los mortales, en los vasos que representan orgías, como los que vimos en la sesión anterior, tan comunes en la primera mitad del siglo V, en las que nunca aparece Eros en esas escenas. Es una figura más sutil, digamos, que como fuente generadora de la atracción se muestra en imágenes donde su presencia alude a la unión y al matrimonio. Esta Hidria presenta pues una escena cargada de elementos nupciales que aluden a esa duradera unión que se va a establecer entre los protagonistas de la escena. Es una imagen del rapto, pero desde una óptica muy particular en la que encaja perfectamente esta visión menos agresiva. Algo similar sucede con la imagen que ilustra esta Hidria de Basilea, que es particularmente una pieza que me resulta muy interesante a pesar de su estado fragmentario. En la parte inferior pueden ver un dibujo que reconstruye la escena que se encontraba sobre el hombro de la Hidria. Es del primer tercio del siglo V. Volvemos a este periodo esencial en el que Teseo se está convirtiendo en el héroe principal del Ática y, como decía, hay que blanquear su imagen. Y se vuelve a representar en el lado izquierdo a Atenea, diciéndole, deja a Ariadna, vete a Atenas,
Y en el centro ya vemos, sin lugar a dudas, el esquema canónico del rapto, en el que Dioniso agarra a Ariadna, le hace esta llave y ella trata de zafarse. En el lateral derecho vemos a 3 figuras femeninas que parecen estar esperando el resultado, que se acercan a la cretense. Sin embargo, el foco de atención no se ve repartido entre los episodios laterales, sino en el núcleo de la acción, que recae en ese hallazgo, en esa escena entre Dioniso y Ariadna. Esa elección resulta determinante para la concepción de la composición, puesto que prioriza la parte central de la banda pintada, que se ve equilibrada por los otros grupos de figuras que la flanquean. Este momento, la peculiaridad de esta escena es que está una vez más cargada de elementos nupciales. Volvemos a encontrarnos el cojín, que pueden ver otra vez que estaba en la hidria, que está en el extremo derecho, abajo. Vemos, otra vez eso, el esquema del agarre de la mujer que vimos en la pieza de Berlín, que está en el dibujo pequeñito encima, a la derecha. Y además hay otra serie de elementos que dan un valor añadido a la escena. Por ejemplo, las 3 figuras femeninas se podrían interpretar como las ninfocomoi, que son muchachas que servían de ayuda a la joven novia. Portan un tirso, una guirnalda y una corona. Estos 2 últimos son objetos relacionados con la iconografía nupcial y atributos propios de los novios. Del mismo modo, podemos interpretar la insólita presencia del cojín a los pies de Ariadna, como referencia al tálamo. En esa línea interpretativa también cabe la posibilidad de que la mujer que lleva la guirnalda, individualizada por su peinado, que es la primera que se acerca, la que vemos entera, básicamente, sea la propia Afrodita, que sale a darle la bienvenida a la novia al mundo de las esposas. Si tenemos en mente la leyenda de Ariadna, cómo la descubre Dioniso dormida en la costa de Naxos, es curioso comprobar cómo el artista decidió resolver la narración. El pintor se valió de una de las variadas fórmulas representativas para solucionar el episodio. Este esquema se adecuaba perfectamente para que el espectador se diese cuenta que estábamos ante una historia de amor, que además terminaba bien, como se encargó de subrayar con la presencia de las ninfocomoi. Esta pieza nos muestra cómo estaba organizada la mirada del hombre griego, pues en ningún momento del relato mítico se habla de un rapto, sino de un encuentro y de la posterior boda de los amantes. Sin embargo, el pintor decide aplicar un convencionalismo en el lenguaje, una forma de expresar en el lenguaje pictórico el amor, para hacerlo más explícito en el sentido de su pintura, para que se entendiese bien de qué mito estábamos hablando. Asistimos así a la materialización de ese código de las imágenes, el uso de fórmulas o estereotipos asumidos por una comunidad determinada, en este caso la ática y más allá, porque era la cerámica que vendía, ¿no? Y por ello son fácilmente descifrables, que a nosotros nos cuesta más, claro, lógicamente, ahí está el trabajo de los estudiosos, pero ningún griego que poseyese este vaso pensaría que Dioniso atacó a Ariadna, sino que la pintura expresa la historia de la pareja. Tanto en el caso que acabamos de ver como en la Hidria de Londres existen varios elementos que subrayan esa unión y que es una unión más allá de un encuentro fortuito. Además de la presencia de las ninfocomoi, podemos encontrar paralelos en las escenas de la preparación de la novia, con la presencia del cojín, la presencia de atributos como los lazos, las coronas. No creo que exagere si afirmo que todas estas convenciones iconográficas, desde por ejemplo la anacalipsis, a la presencia de Eros, la manzana, nos hablan de una unión consentida y deseada, no de una agresión. La cuestión es que aún partiendo de que el rapto se entienda como una imagen civilizadora, en este caso hablamos de que una muchacha que terminará siendo esposa inmortal. De esta forma no solo se mantiene la idea de un orden social, una estructura que organice la sociedad, sino que se enfatiza que el siguiente paso es el matrimonio. Pero al mismo tiempo deja abierta una puerta a la idea del amor conyugal, puesto que la pareja es el paradigma del buen matrimonio. Son muchos los estudios dedicados a la cuestión del rapto, pero casi todos gravitan en torno a la misma idea, el papel civilizador del mismo como medio de domar a la mujer. Eva Kells, a la que citaba al principio de la presentación, expresa con estas palabras su opinión sobre esto.
Dice, el rapto es la última materialización del falicismo llevado a la acción. Desde puntos de vista menos extremistas, el problema del valor y significado de los numerosos vasos que representan este tema ya fue tratado por otros autores. Entre ellos destaca el trabajo de Kempf Dimitrianou, que se limitó a los amores divinos. Kells opina que estas representaciones se enfatiza el principio de dominación masculina y critica mucho a autoras como Kempf Dimitrianou por lo que dicen que son eufemismos al identificar estas escenas. En este sentido gira también su propia interpretación de las imágenes de Febos persiguiendo a muchachas, que define como el paradigma de la unión entre hombre y mujer en el mundo griego como si siempre fuese algo agresivo. En líneas parecidas estudia Sourbinou-Inwood este tipo de vasos, pero ella lo relaciona siempre con el mundo cinegético, como una forma de incluir a la Virgen en la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que la imagen del rapto funciona más como una metáfora de la unión de hombre y mujer que como expresión de un dominio específico o de una práctica. Unas líneas más arriba hablábamos de la creación de convencionalismos representativos. Decíamos que eran un medio de hacer reconocibles a primera vista determinadas escenas o mitos. Los modelos sirven como percha para el artista. El arte tiene un lenguaje, lógicamente. Al mismo tiempo son una pista para que el observador interprete la escena. La cuestión del rapto funciona de una manera similar. En el momento que vemos ese esquema, sabemos que lo que se representa es una unión consentida. El artista antiguo había de crear una fórmula cómoda y sencilla que pudiese resumir la relación amorosa, fuese de la clase que fuese, que por su versatilidad se pudiese adaptar a diferentes relatos. De esta manera, e inspirados en esquemas cinegéticos, surgiría el modelo de persecución o rapto, que consiste en grandes rasgos en un perseguidor y un perseguido, y que en los casos suele tratarse de un hombre o sátiro que intenta atrapar a una mujer o ninfa. Sin embargo, existen ejemplos en el que el sujeto es la mujer, como podemos encontrar aquí en el caso de Eos y Titono. Otras variantes también son las relaciones homosexuales, en las que el Erastés, metamorfoseado en un joven Eros, persigue al Erómenos, que se hacen reconocibles por la presencia de la palabra kalos pintada en el vaso. El esquema representativo del rapto es un medio muy eficaz para expresar el deseo de unión física entre una pareja. Frente a la extrema explícitez de las imágenes de relaciones sexuales típicas de estas primeras décadas del siglo V, la fórmula de la persecución se nos revela como una manera muy sutil de referirse al contacto físico. Por añadidura, en muchas de estas escenas nos encontramos con la figura de Eros, que viene a sancionar la naturaleza amorosa de esta unión, así como para enfatizar la idea del deseo. Para finalizar, en cuanto a las interpretaciones, digamos, recapitulando, ¿no? Las interpretaciones que ven en el rapto una muestra de opresión hacia la mujer, personalmente disiento. En primer lugar, considero que es poco ortodoxo el uso de conceptos contemporáneos relacionados con el feminismo moderno en contextos en los que carecen de fundamento. Esto es, ideas como la liberación de la mujer en una sociedad en la que ni siquiera se la consideraba parte de la ciudadanía, lo que producen son situaciones complicadas de explicar y de justificar desde el punto de vista teórico cuando uno trabaja sobre estos temas. Analizar la presencia de las mujeres o cómo funciona o su función en las artes visuales partiendo de parámetros actuales no hace más que viciar el resultado que podemos obtener. Si bien es cierto que en este caso concreto hemos de admitir que el uso del modelo figurativo del rapto tiene connotaciones violentas, pero no es el más apropiado para expresar la unión consentida de una pareja en muchos casos, pero no deja de ser un cliché, es una fórmula del artista, carente en principio de un valor negativo. En segundo lugar, los griegos tenían un término específico para denominar la felicidad marital. Y digo esto porque una parte importante de la historiografía tiende a hablar de estas imágenes como si esto fuese una fotografía de la realidad social griega, y nada más lejos de la realidad, en realidad. O sea, esto es una obra. Este término específico se llama homofrosine, que venía a significar unión de corazones y mentes, fenómeno que solo podía producirse en el tálamo, lugar por antonomasia de unión entre el principio femenino y masculino. Es difícil sostener, partiendo de la existencia de esta palabra, que el matrimonio fuese entendido como un puro trámite, aunque eso no evita que lo fuese en muchos casos.
Es evidente que existe una oposición clara entre el mundo de las mujeres y el de los hombres en el mundo griego. No obstante, a pesar de las diferencias, hay un tipo de lenguaje que es común a ambos y que se desenvuelve al calor de las relaciones amorosas. Esta especie de entendimiento compartido, que suaviza fronteras, se ve sancionado por 3 divinidades honradas especialmente en Atenas y que se las conoce como los susurradores, porque son los que suavizan esas diferencias, que serían Hermes, que lo hemos visto presente en estas escenas, Eros y Afrodita. En tercer y último lugar, un ejemplo paradigmático, les pongo esta pieza para cerrar porque quizás es la más obvia, un ejemplo paradigmático del concepto más amable que tenían los griegos de sus esposas lo podemos observar en el ya citado banquete de Jenofonte. En la primera parte del texto, que leí más arriba, vimos cómo se refieren a la divina pareja en términos inequívocos del placer que les producía ver una escena tan tierna. En la segunda parte del fragmento vemos cómo no solo la visión de los jóvenes enamorados les agradaba, sino que también era un verdadero incentivo para hacer ellos lo mismo, es decir, buscar una compañera o detenerla, ir a su encuentro. Y cito de nuevo a Jenofonte: al fin, al ver los convidados que entrambos quedaban abrazados y como retirándose para acostarse, los solteros juraron casarse, y los casados montaron sus caballos y salieron al galope en busca de sus mujeres para disfrutar de estas caricias. Sea por el uso de términos o de parámetros anacrónicos, sea por la concepción que tenían los helenos de la felicidad marital, creo que no es del todo correcto el entender la fórmula del rapto o la persecución en un sentido totalmente negativo. En mi opinión, no era una práctica realmente en uso, ni siquiera un ritual, sino más bien la materialización iconográfica de una costumbre fosilizada, legada por un pasado remoto que encontraba nuevo vigor en la literatura y las artes. Sin duda, habrían de producirse raptos, al igual que adulterios y otras incidencias del estilo, pero ello no los convierte en una práctica que se enseñase de padres a hijos y de ninguna manera sustituiría al verdadero rito del matrimonio. A través de esta exposición he tratado de defender una tesis que ante algunos testimonios escritos y sobre todo ante la mirada actual a veces resulta difícil de sostener, pero que si ahondamos un poco más en la mentalidad griega y hacemos el esfuerzo de ver más allá de ciertas fuentes que propugnan una determinada norma de conducta, para acercarnos al lado más humano de las vivencias cotidianas y sobre todo de la praxis artística, podremos alcanzar una visión menos radical y más equilibrada de las relaciones hombre y mujer, que por ende es de las pocas cosas que todavía nos unen hoy al pasado heleno. Muchas gracias.